Piñata, hacienda pública, despilfarro son algunos de los calificativos utilizados para referirse a la oficina administradora de bienes incautados, luego de conocerse el entramado de corrupción que operó en esa institución. En la última década, cuantiosas e incalculables han sido los bienes muebles e inmuebles incautados a grupos criminales, estructuras del narcotráfico y personajes acusados por corrupción pública. La mayoría de estas fortunas no han tenido una administración correcta desde el 2013, cuando pasó de la Fiscalía a la égida del Poder Ejecutivo. Por años, abogados privados, actores políticos y otras instituciones del país denunciaron las presuntas irregularidades que se gestaban desde la OAVI, la gestión de uno u otro director que tenía un paso fugaz por esa oficina del Estado. Las denuncias de irregularidades no son nada nuevo e incluso varios exdirectores han sido acusados ante la Fiscalía. La Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC ha ejecutado secuestro de documentación en reiteradas oportunidades en oficinas de la OAVI. Con la nueva administración, el director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, Jorge González, ha denunciado en reiteradas ocasiones el mal manejo de bienes por parte de la institución, entre ellas 3 demandas por capitales no reclamados y documentaciones que no aparecen. Entre los bienes incautados y no reclamados figuran productos financieros y vehículos. Por los mismos se están rastreando porque al parecer los vehículos fueron subastados, pero no se sabe si está el dinero. Por su parte, el abogado Raúl Paniagua manifestó que la Oficina Administradora de Bienes Incautados está facilitando el deterioro de bienes, además de estarlos vendiendo a precios irrisorios. El problema también que se centra es que los procesos penales o estos procesos de privación de dominio duran demasiado tiempo y a la hora del cuento, pues entonces los bienes se desprecian, comentó. Ante las múltiples fallas cometidas en la administración anterior, diputados se pronuncian a favor de hacer reformas a la ley de la OAVI, así como la interpelación del actual director para que ofrezca un informe detallado sobre las condiciones que se encontró esa oficina, pendiente del Poder Ejecutivo. El jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación, Rafael Sarmiento, afirmó que debido a irregularidades existe la necesidad de realizar profundas reformas a la ley de la Oficina de Administradora de Bienes Incautados. Hay que crear una reforma a la ley de la OAVI, donde haya mayores y seguros controles, sobre todo de la oficina encargada de cuidar los bienes muebles e inmuebles decomisados, comentó el congresista. Sobre el mismo tema, el presidente de la Comisión de Ética y Transparencia del Congreso Nacional, Carlos Umaña, consideró que es necesario que se realice una investigación profunda, por lo que el Congreso Nacional debe involucrarse para que haya una mayor transparencia. Buenos días, ¿qué tal están? Sean bienvenidos al foro La Entrevista de Canal 11 que dirige el licenciado Raúl Valladares. Esta mañana, Judith Bellino, pues estaremos tratando, como siempre, un tema muy importante y pues este sería las irregularidades que se han cometido en administraciones anteriores en la Oficina Administradora de Bienes Incautados. Ya escuchábamos nosotros, pues anteriormente en esta nota que nos preparó Odaly Urbina, cómo se han manejado. Pero antes, queremos también darle la bienvenida a usted que nos sintoniza a través de la pantalla de Canal 11 y por supuesto a través de Radio Visión Honduras en las diferentes frecuencias en el territorio nacional. Gracias por sintonizarnos aquí en Tegucigalpa en la 90.1, San Pedro Sula en la 90.9, 93.5, en la zona central 105.5, en el litoral atlántico y por supuesto en la cálida Choluteca 90.3. De inmediato le damos la bienvenida a nuestros invitados. El director de la OAVI, estamos hablando de Jorge González. ¿Cómo está? Bienvenido. Buen día, licenciada y su amable auditorio. Estamos a la orden. Así es, por supuesto estamos tratando este tema también con especialistas en el tema, abogado, notario y especialista en Derecho Penal, Marco Zelaya. ¿Cómo está? Bienvenido. Sí, muy buen día. Muchas gracias, licenciada Bellino, pueblo hondureño, licenciado Jorge González y las demás personas que nos ven y nos escuchan a través de este importante medio de comunicación. Un tema de suma importancia, esta casa televisiva lo aborda en algunas ocasiones
y nosotros hemos lamentado que no se haya escuchado por parte de las autoridades de momento algunas sugerencias que hicimos que quizás hubieran salvado al Estado en demandas cuantiosas, millonarias, que no lo dudamos que se estarán interponiendo oportunamente debido al mal manejo, al mal uso de todos esos recursos que de una u otra manera le pertenecen al pueblo hondureño y que lógicamente en una gran mayoría fueron inclusive hasta incautados de forma irregular por parte de quien ostentaba el poder en ese momento. Abogado, importante lo que usted ha mencionado. Hemos tratado de tocar este tema en varias ocasiones por considerar que es importante. Cuando son recursos del Estado que se manejan, pues consideramos que se deben de tratar igual con la misma seriedad y sobre todo cuando hay calificativos para esta oficina como piñata, que ha sido usada como hacienda pública en administraciones anteriores, en donde se habla también del despilfarro. Estos son parte de los calificativos y que se desconoce en algunos casos dónde han ido a parar estos 3,000 bienes incautados, dónde se encuentran algunos ganados que han sido trasladados de una hacienda a otra hacienda, lotes de joyas extraviados, bienes, muebles e inmuebles, como hemos escuchado, algunos vehículos que algunos se saben dónde están, otros no se saben dónde están, y por supuesto también el deterioro de algunos bienes inmuebles que han llegado a ser subastados y que el producto de esas subastas también inclusive se desconoce dónde está ese dinero. Es difícil en 5 meses, y agradecemos al nuevo director de la OAVI por atender esta invitación, porque el pueblo hondureño quiere saber. El pueblo hondureño quiere saber, todas aquellas personas también que se consideran afectados, incluso personas como el abogado penalista, que también en algún momento conoce las interioridades de la situación que se vive en lo interno de esta oficina. Comenzamos de inmediato. Yo le decía antes de comenzar el foro, valiente decisión la suya de tomar esta papa caliente. La verdad, licenciada, es que nosotros acudimos al llamado que se nos hizo en cuanto a la administración de la oficina y ahí estamos presentes tratando de armonizar lo que el gobierno y la señora presidenta ha establecido de su plan de gobierno que tiene que ver con la transparencia en cuanto al manejo de los recursos y en este caso concreto de la oficina en saldar una deuda que la oficina como tal ha tenido con el pueblo hondureño en razón de los recursos que han entrado a la oficina para ser administrados y que, como usted mencionó, ha existido una opinión muy diferente en relación a cómo se han manejado los mismos. Usted mencionó una cifra de la cantidad de bienes que han ingresado a la oficina. No son 3,000, son 7,000, por los momentos 7,009 bienes que tienen que ver de todo tipo. Sí. Todavía falta conciliar algunas cifras relacionadas con lo que los juzgados ha resuelto que se pongan a la orden de la oficina y estamos en ese proceso. Claro que sí, importante conocer la cifra exacta y para ahí también va encaminada a mi siguiente pregunta. ¿Han sido suficientes estos 5 meses que tiene usted de estar sentado en esta silla para poder hacer una radiografía exacta y conocer pues el paradero de estos bienes, la situación actual de estos bienes que han sido incautados y que, según las denuncias, han sido mal administrados? La verdad que el tiempo es relativamente corto. Nosotros llegamos ahí y nadie nos entregó nada. No sabíamos qué había, no sabíamos a quién nos enfrentábamos. Conocíamos alguna información relacionada con la oficina. De alguna manera nos informamos a través de diferentes medios, principalmente por internet, alguna información que estaba subida a las redes, de ahí nada más. Y entramos en una situación de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Decidimos rápidamente qué hacer y estamos con un equipo de trabajo
levantando a través de una auditoría forense la información, más nos propusimos de sacar datos lo más cercanos a la realidad con relación a lo que se había enterado a la oficina. Y estamos en ese proceso, licenciada, y hemos avanzado bastante realmente. Ya tenemos, por así decirlo, más claro el panorama y podemos decir, nos acercamos al relanzamiento de una nueva OAVI, en razón que podamos saldar todo lo que el abogado ha mencionado, usted también, por mi parte también, y la opinión que se ha tenido en el pueblo hondureño sobre la oficina. Cambiar la opinión del pueblo hondureño, esa percepción que se tiene, pero generada de denuncias puntuales. Esto no nace de la nada, porque llama la atención que en esta oficina existe una organización interna conformada por un comité técnico interinstitucional, una dirección ejecutiva, una unidad de administración financiera, incluso también la unidad de bienes incautados y decomisados, y también una auditoría interna. ¿Cómo es posible que teniendo una organización interna como esta, usted reciba y diga que no había nada de dónde comenzar con esta información que usted, o la manera como estaba tomando esta oficina? Una primera cosa que yo puedo decir es que principalmente no se ha respetado lo que la norma establece con relación a las responsabilidades de la oficina, porque la ley es taxativa en ese mandato, sin embargo no se ha cumplido, porque en cuanto a los bienes que tiene bajo su responsabilidad, la ley dice que debemos mantenerlos en igual o mejor condición de cómo se recibieron. Y eso, licenciada, no ha sucedido así, ¿verdad? Sino que ha habido un rumbo diferente a lo que la ley manda, de tal forma que han habido bienes que se han deteriorado cuando de repente estos mismos bienes pudieron servir en diversas formas, bien entregándoselos en comodato a organizaciones, bien rentándolos, vendiéndolos, o en su momento, si así procediera, destruyéndolos, en todo caso, que es lo que manda la ley. Pero no se ha hecho así, y lo que ha sucedido más bien es que ha habido una carga administrativa muy pesada para la oficina, y que eso desde el punto de vista presupuestario está ocasionando problemas a la oficina. Una carga muy pesada, ¿se refiere a que también hubo falta de capacidad para dirigir esta oficina? Me parece que debieron tomarse decisiones en su momento para el caso. Bien que se haya enterado a la oficina, tratar inmediatamente de colocarlo en la manera como lo mencioné anteriormente, que es más ganancioso, por así decirlo, que una vivienda pudiese digamos, colocarla o facilitarla para que sirva de oficina, para que sirva de vivienda. En este último caso, al menos mantiene la estructura en buenas condiciones, porque una habitación o una casa que se abandone se deteriora rápidamente, y es parte de las cosas que han sucedido en la oficina. Así es. ¿Usted nos puede desglosar qué tipo de irregularidades han encontrado hasta ahora? En general podemos mencionar, digamos, que han habido en el mantenimiento de los bienes inadecuadamente, ¿verdad? En el cuidado de los mismos también, un curso de algunos bienes o productos financieros que por donde llevamos la información parece que han habido sus problemas. Un procedimiento no adecuado en cuanto a algunos productos que se han vendido, que se han puesto en subasta, y otros de ese tipo, ¿verdad? Entonces me parece que si se hubiera respetado la ley,
en torno a cómo se debe hacer el procedimiento de colocación, bien sea en las formas de venta, comodato, alquiler y destrucción, hubiera sido mejor el resultado. Muy bien, estamos hablando de cómo se ha manejado en el pasado esta oficina administradora de bienes incautados. También estaremos hablando, porque tenemos al nuevo director de la OABI aquí con nosotros, la manera como se estarían corrigiendo todos estos errores del pasado. Pero, abogado Zelaya, partiendo de lo que hemos escuchado aquí, de la propia voz del director, con todas esas anomalías que él pues ha recibido y que habla de un manejo inadecuado, el descuido de los bienes que se han incautado, procedimientos inadecuados, inclusive también la OABI es responsable del usufructo que estaría generando pues todos esos bienes. ¿Qué ha pasado también con todo ese usufructo? Abogado Zelaya tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Es oportuno e importante lo que ha manifestado el licenciado González en su condición de director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, y llama poderosamente la atención que al introducir su conversatorio en este foro de esta mañana, él deja claro de que ningún funcionario le entregó la Oficina Administradora de Bienes Incautados, y lógicamente no los 3.000 bienes, sino que más de 7.000 bienes, que se asustaría usted ver la cantidad de millones de dólares de lempiras, de productos financieros y de todo lo que se ha puesto a disposición de esta oficina, que en su momento, hace más de 10 años que se creó, era para eso, para combatir ese flagelo que es la corrupción y la criminalidad. Sin embargo, a través de las reformas que se fueron haciendo oportunamente, se fue desfigurando lo que era esta oficina. En un primer escenario, esta oficina era manejada de forma conjunta con otros actores, Secretaría de Finanzas, Tribunal de Cuentas, y eso, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, entonces estaba integrada y de esa manera pues había un mejor control. Sí. Cuando se hace la reforma, cuando el expresidente Juan Orlando Hernández del Congreso y del Poder Ejecutivo hace una reforma y ordena que se mande directamente bajo la égida de lo que era la Secretaría de la Presidencia, y lógicamente bajo las órdenes directas de él como presidente de la República, dejando a un lado todos los procedimientos que establecieron en el artículo 20 cuando se creó allá por el 2011, cuando el señor Porfirio Lobo Sosa era presidente de la República. Entonces, toda esa serie de situaciones, al no haber esos controles, lógicamente de las instituciones que velan porque se maneje de forma adecuada los bienes que pertenecen al Estado. En ese momento hay una transición, lógicamente, pero desde que son puestos a disposición de la OABI, ellos son responsables de su administración y de su manejo. Ha referido el licenciado de que hay deterioro, no deterioro, inclusive hubo sustracción de muchos bienes, muebles e inmuebles, y más allá de eso, inclusive hubo órdenes de ventas directas, y se lo puede preguntar a él, como si fuera una oficina o un banco, y yo creo que eso no es correcto. Pública, como no es correcto, y él lo puede manifestar en este foro esta mañana, en donde tenemos nosotros conocimiento de que algunos bienes se traspasaron a personas particulares y a sociedades mercantiles también, sin seguir los procedimientos establecidos en la ley, pero será interesante analizar y ver el informe que va a rendir el licenciado González en su condición de director, porque creo yo de que es cierto que 5 meses es poco, pero ya debe de ir haciéndose por lo menos un informe provisional, porque eso va a salvaguardar inclusive su misma administración, y la interpelación no sería más bien al señor González, sino que sería a todos los exdirectores que estuvieron en ese momento, que expliquen por qué manejaban y quién les ordenaba que hicieran ciertos actos lesivos a la oficina, lógicamente, y al patrimonio del pueblo hondureño, porque una vez que ingresan ahí pertenecen al pueblo hondureño esos bienes, porque la idea original era redistribuirlos a salud, educación, el combate directo en contra de la criminalidad, que era el Ministerio Público, las agencias de investigación, Poder Judicial. Pero vea usted lo que ha sucedido, hay cantidad de vehículos que andan circulando y que están puestos a disposición de altos funcionarios, sin rendir cuentas, inclusive solo mandaban una nota, requiero de 5 camionetas, inclusive estaba dando la descripción,
era tan obvio que mandaban de este año a este año, si no tienen de eso no los quiero. Y con esa simple nota, créame que en menos de 5 días ya tenían esos vehículos a disposición, y es una información que nosotros manejamos porque hemos hecho trámites, no de ahora, de muchos años atrás, y el licenciado nos puede aclarar esa información que es cierta, y más allá de eso, el abuso que hubo por parte de muchos funcionarios que estaban adscritos a esta oficina, en donde de forma abusiva, no le podía llamar de otra manera, de forma abusiva hacían mal uso de estos recursos. Y me parece de que la autoridad deberá de hacer una investigación, quizás no en este momento, porque son los mismos actores, pero sí en otro momento deducir la responsabilidad que correspondan, y los bienes que puedan ser recuperados, pues que se recuperen a través de la oficina y de su director, que haga los reclamos ante las autoridades competentes, porque inclusive con cantidades irrisorias se vendieron propiedades subvaluadas. Una propiedad de 5 millones se vendía en 500.000 lempiras. Entonces eso no es correcto, porque si ya había establecido un procedimiento, había una supuesta transparencia en un portal de internet donde usted se inscribía para poder ser postor a la oficina de administradores incautados, eso no se seguía, todo ese procedimiento, simplemente era para darle apariencia de que se estaban haciendo las cosas, valga la redundancia, de forma transparente, y que el pueblo hondureño no estuviera con los ojos puestos en esa oficina, que de una u otra manera podría generar inclusive cierta estabilidad económica, porque son miles de millones de dólares, lempiras y de bienes y productos financieros. Claro que sí, tengo que hacer una pausa, pero antes quiero que me responda, abogado Zelaya, brevemente, partiendo de que, y si tomamos o traemos un dicho que dice en río revuelto, ganancia de pescadores, entonces ni falta de voluntad, ni falta de capacidad, todo lo que estuvo involucrado aquí, porque usted menciona datos preocupantes, que se recibían órdenes directas para la venta de productos, falta de voluntad, falta de capacidad. ¿Qué pasó aquí? Bueno, yo pienso que es que era toda una estructura, y esa estructura tiene que ser develada a través del informe que realice el señor director. Bajo su administración deberá dejar constancia cómo recibe y cómo entrega, porque la situación es que si no hubo ningún personero, por lo menos de segundo grado dentro de la estructura administrativa del OAVI, que le pusiera a disposición y que le diera un inventario cómo recibía, eso da a pensar de que estaban escondiendo datos para que el nuevo administrador que va a dar o rendir un informe a la Nación no lo hiciera conforme a los datos reales que se están manejando, porque posiblemente se perdieron muchos de esos bienes. El juzgado tendrá que dar un informe, porque es fácil, solamente tiene que pedir, si es que el juzgado quiere, juzgado de privación de dominio o los juzgados especiales en materia de corrupción o otros juzgados que hayan puesto a disposición algún bien o producto mercantil a la oficina de administradores incautados, tendrán que rendir un informe, un inventario de cuántos bienes, qué expedientes y a qué personas. ¿Se tendría que reformar nuevamente para que no dependa directamente del Ejecutivo y que esté también la Fiscalía, la Corte Suprema involucrados? Para mí sí, porque es una forma de mantener un mejor control en cuanto al ingreso de los bienes, el manejo y lógicamente la subasta y el ingreso, porque antes fíjese que cuando ingresaba dinero usted lo depositaba en el Banco Central y había una cuenta en donde solo a través de una autorización de finanzas usted podía retirar cierta cantidad de dinero y seguía lógicamente un procedimiento. Después era como una caja chica, no la vamos a llamar de otro nombre. Sí. Era una caja chica. ¿Cuánto tienen ahí? 20 millones, mándenme 15 millones. Entonces ya solo le mandaban los 15 millones sin rendir cuentas para qué era, cuál era el sustento, para qué se requería, de dónde iban a salir, si de una u otra manera iban a incidir en la buena o sana administración de estos bienes, porque el problema es que como no les costaban, entonces hacían fiesta de estos bienes, y eso es lo que debemos de parar. El señor director que está presente desde el momento que está aquí, creo yo, está dando la cara y él quiere hacer las cosas de forma correcta, y me parece que esta oportunidad es valiosa para usted, licenciado, y para el pueblo hondureño conozca realmente qué fue lo que sucedió al interno, porque nosotros que estamos allá lo sí sabemos, pero el pueblo hondureño no sabe realmente cómo se manejó esa oficina, administradores incautados, que realmente era una caja chica de casa presidencial, y eso pues se va a develar una vez que se rinda el informe y nos asustaremos de cuántos bienes y cuántas familias fueron afectadas producto del mal manejo y el mal uso de estos bienes que fueron puestos a disposición de la OAVI. Y que inclusive
y que inclusive familias afectadas, como lo dice usted, porque se les incautaron bienes, se les aseguraron bienes con la pretensión de que tenían una procedencia ilícita. Pero hay familias que han demostrado la procedencia lícita de esos bienes. Nosotros lo denunciamos, licenciado. No han sido devueltos, Nosotros, vulnerando los derechos de todas Es que el problema es que esta ley está construida de manera tal que la carga de la prueba le pertenece a la persona que está siendo puesta a disposición de los juzgados especiales de privación de dominio. Usted tiene que ir a probar que es inocente o tiene que ir a probar de que estos bienes los obtuvo lícitamente. Aquí te lo tengo, aquí te lo gasto, y quien aquí te tiene lo que destruyo. probar, mire, la carga de la prueba es a la inversa. Quien tiene que probar es el Ministerio Público que se obtuvieron de forma ilícita. Porque si usted no tiene ninguna sentencia condenatoria que diga de que ha violado un procedimiento o que esos bienes son producto de actividades ilícitas o de la criminalidad organizada, lógicamente ya la ley está diseñada de manera tal que usted puede ser objeto de un comiso o de privación definitiva del dominio. Abogado, pero hay fechas de la procedencia de algunos bienes de esas familias y que aún así se le incautan. Lo que pasa es que le dije al inicio de la entrevista que era todo un sistema. Fíjese que dice 2 años para tener una medida precautoria y el Ministerio Público sabe lo que hacía cuando se vencían los 2 años, entonces retiraba y volvía a presentar, pero primero era por la ley especial de lavado de activos, supuestamente. Entonces, cuando no tenían cómo probar de que esa procedencia, esos bienes eran ilícitos, entonces iban por la ley de privación de dominio otros 2 años más. Entonces, ese es el problema, que era todo un sistema diseñado básicamente como una estructura para poder privar de esos bienes y despojar de esos bienes a muchos ciudadanos hondureños, a muchas familias, a muchas empresas también fueron privadas de sus bienes mal manejados. Inclusive le puedo dar otro dato, y se lo digo con conocimiento de causa. Empresas que tenían una cantidad de 2.000 empleos directos y más 4.000 empleos indirectos fueron incautadas y después no le daban ni siquiera los insumos porque pretendían que los administradores de esas empresas fueran la competencia, o sea, que uno de la competencia iba a administrarle a otra empresa de la otra persona que estaba siendo objeto de un proceso. Entonces, todo este tipo de situaciones creo yo que deben de ser investigadas por la autoridad. No lo han hecho, bueno, sus razones tendrán, pero a través de ese informe que ojalá se haga público para poder analizar y hacer un segundo foro, un antes y un después en cuanto a la información que se va a brindar por parte del licenciado González. Estamos levantando datos que se acerquen a la realidad de lo que ha ingresado a la oficina. Lo que decía el abogado recientemente también, tenemos que completar esos datos para tener una relación adecuada con lo que el juzgado ha ordenado que se ponga a la orden de la oficina. Entonces nos falta esta parte, el lapso de tiempo que se fue a la Corte de Vacaciones nos complicó un poco en términos de sacar esos datos, pero hemos reiniciado el trabajo y eso nos va a permitir, digamos, saber con más exactitud qué fue lo que ingresó o ordenó la Corte y qué fue en su momento que la Fiscalía puso a la orden de la oficina. Claro que sí. Se esperan nuevos cambios, pero realmente usted como especialista en derecho penal, ¿qué espera como parte de estos cambios? Pienso que es importante la transparencia que está realizándose en este momento por parte del señor director y es interesante ese equipo técnico que conformó, que me parece que va a dar un resultado positivo. Tendrán mucho trabajo por delante los diferentes actores, posiblemente la información se diluyó o se sustrajo, tanto físicamente como electrónicamente, y eso le estaría dificultando, según entiendo yo, interpreto las palabras del licenciado González. Pero el juzgado de privación de dominio está ahí. Lo que pasa es que es un trabajo complicado, no es tan fácil, hay que revisar expediente por expediente y ahí vamos a encontrar, porque son miles y miles de bienes, no son 20, 50 ni 200 bienes, estamos hablando de que familias enteras fueron despojados quizás de trabajo de casi un centenario
y poder revisar en un expediente todos los bienes uno a uno. Imagínense, hay bienes fungibles, no fungibles, tangibles, no tangibles. Entonces, todo eso tendrá que ejercer un análisis oportuno por parte de la oficina para llegar a establecer cuánto es el perjuicio que es la causa del daño al patrimonio del pueblo hondureño, porque para citar un ejemplo, un semoviente valorado, tal vez no en una cantidad, pongámosle 50.000 lempiras, que hay de mucho más, y él lo sabe, de alta genética, pero un semoviente valorado en 50.000 lempiras se vendía en 2.000 lempiras, entonces eso no es posible, ni siquiera para llevarlo a un rastro no tenía ese valor, tenía un valor posiblemente... Y la rapidez con la que se hacía. Se hacía y se veía en otros lugares de otras ciudades y personas conocidas que solamente se trasladaban de un lado a otro una vez que estaban siendo incautados. Y se lo digo porque nosotros comparecimos a levantar algunas actas notariales en su momento y decíamos, bueno, pero inclusive estos bienes no le pertenecen a esta empresa, ¿por qué se los llevan? Porque están aquí. Bueno, aquí está acreditado, ¿no? La orden es llevárselo todo. Y después complicaba a un tercero de buena fe que posiblemente era colindante o estaba cercano donde se estaba realizando el allanamiento, el aseguramiento. Entonces, todas estas situaciones se han manejado de forma incorrecta por parte de la autoridad que estaba manejando la OAVI también, como por el mismo Ministerio Público, porque el Ministerio Público también en un abuso de las atribuciones que le corresponden y quizás por no hacer una indagación y tomarse el tiempo necesario para establecer si realmente esos bienes pertenecían a determinadas personas, simplemente los aseguraban y después mandaban más bien que esta persona, un tercer poseedor de buena fe, tuviese que contratar los servicios de un profesional para tratar de recuperar esos bienes cuando sea que podían recuperar, porque muchas veces desaparecieron esos bienes y simplemente quedó en reclamo. Yo le podría decir que vendrán demandas multimillonarias, nosotros lo hemos dicho muchas veces. Y el derecho las asiste. Y el derecho las asiste, el problema es que el derecho las asiste. Y si no encuentran justicia aquí, pues encontrarán justicia en otro lado. Y ese es el problema, que al final va a pagar el licenciado González, el licenciado Avellino, su servidor y todo el pueblo hondureño, de todos esos malos manejos que hicieron lamentablemente estas personas que estuvieron al frente de esta oficina, como al frente de este tipo de operativos que al final ha causado un enorme perjuicio. Claro que sí, tenemos comunicación a esta hora de la mañana, también con otro especialista en Derecho Penal, el abogado Raúl Suazo. Buenos días, abogado. ¿Qué tal? Muy buenos días, licenciada Judith Pilinos. Muchísimas gracias por la invitación. Así es, ¿hay algún comentario o alguna pregunta que usted tenga esta mañana para las nuevas autoridades o, según su experiencia también, del mal manejo que se ha dado en las administraciones anteriores? Bueno, históricamente yo creo que hay que recordar que la UAVI en primer lugar fue manejada por el Ministerio Público y después fue adscrita a la presidencia. No puedo hablar de la actual administración, lo que sí puedo hablar de esta administración es que ha dado muchísima más apertura para poder tratar directamente los casos con ellos. De verdad que debo decirlo y aceptarlo públicamente. Antes era casi imposible poder entrar a platicar con las personas que administraban la OAVI. Sé que esta actual administración está haciendo una reestructuración que me parece que es el camino ordenado. Creo que han ido despacio, pero sí creo que están tomando las cosas mucho más en serio. Desgraciadamente la OAVI fue durante muchos años un nido de corrupción, un nido de fuente de dinero ilegítima para muchas personas, para muchos administradores de la OAVI y para muchas personas en el cual se repartían como botines de guerra muchas de las empresas de ciudadanos, muchas veces que no estaban los mismos, no estaban acusados formalmente en este país, pero por X o por Y se expropiaba prácticamente de la propiedad de casas, de bienes muebles, de empresas,
y realmente eso generó muchísima desigualdad en este país. Además también fue desgraciadamente un producto también en el cual se hizo muchísima injusticia, donde niños, abuelos, madres, de gente que no tenía que haber absolutamente nada, fueron puestos en la calle y obviamente no pudieron, no tenían dado una orden del Ministerio Público, no tenían otro lugar donde ir porque no se les ha dado una seguridad jurídica para poder continuar viviendo en sus hogares. Creo definitivamente, soy de las personas que creo que la ley de privación de dominio tiene que ser modificada y obviamente, desgraciadamente, la OAVI solamente es un órgano ejecutor de las órdenes de un juzgado de privación de dominio y obviamente como un órgano ejecutor está en la obligación de tener que administrar efectivamente y productivamente los bienes que les hayan sido dados a su cargo. Pero yo siempre he dicho, en este país, cuando el Ministerio Público dice se solicita el allanamiento de una casa, el juez, que debería ser la persona garante, porque el domicilio de una persona es un lugar, no solamente es un lugar sagrado, sino que es un lugar protegido por la Constitución de la República, nuestros jueces, simple y sencillamente por la sola petición del Ministerio Público, lo dan. De la misma forma, cuando el Ministerio Público solicita el aseguramiento de bienes, lo hace el juez, lo hace a la misma petición que hace el Ministerio Público. Y con eso, reitero, se han hecho muchísimas, ¿cómo podría decirlo? Muchísimas injusticias en este país. Y también de la misma forma, en las administraciones anteriores se acostumbraba a vender bienes muebles, movientes, caballos, relojes, joyas, etcétera, etcétera, a precios casi ridículos, simplemente como un negocio, ya que no había absolutamente ningún control acerca de los aseguramientos que se hacían en los diversos lugares del país. Muy bien, muchísimas gracias al abogado en Derecho Penal Raúl Suazo. Vamos a destacar aquí de todo lo que ha dicho, por supuesto que es muy importante, pero él está felicitándolo porque por lo menos en esta nueva administración, dice el abogado Suazo, ha encontrado apertura, ya ese es uno de los cambios. Efectivamente, miramos que no hay razón por qué esconderse o por qué esconder algo, y solo se puede hacer si se está actuando, por así decirlo, de mala fe o con un propósito diferente a lo que establece la ley. Efectivamente, sin proponérmelo, siempre hemos sido así, ¿verdad? En términos de la relación con otras personas, abiertos, sanos en el sentido de el pensamiento de actuación de buena fe. Entonces, mire que no había razón de cerrar las puertas, al contrario. La OAVI puede llegar la persona que quiera, a la hora que quiera, el día que quiera. Desde luego verá poniéndose de acuerdo con lo que lleve a la gente y platicar, y de hecho platicamos, llega cantidad de gente ahí. Muy bien, tenemos una nueva comunicación, también está en línea el abogado Félix Ávila. Adelante, buenos días, abogado. Muy buenos días. Muy buenos días, estimado periodista. Saludo ahí a los panelistas, al abogado Marco Antonio y al señor director, señor González, de la OAVI. Muchísimas gracias por la llamada para intervenir en este foro. Bueno, he escuchado los comentarios iniciales por los invitados y también por mi colega Raúl Suazo. Bueno, lo que se puede decir es definitivamente que el problema de la Oficina de Bienes Incautados, Oficina Administradora de Bienes Incautados, son problemas, podrían llamarse hasta estructurales ya, en vista pues que yo diría de que poco se ha comprendido, o si se ha comprendido de alguna manera la naturaleza de esta dependencia,
sea desconocido. En principio yo diría de que, bueno, es bueno decirlo para la nueva administración, que se comprenda a cabalidad qué es la Oficina de Bienes Incautados, porque si no se tiene una comprensión de esto, entonces simple y sencillamente se puede creer que mandan a un director ahí, o el cargo que se le llame, simple y sencillamente como a cuidar. Pero la realidad es que el pueblo hondureño debe saber que esa oficina, la OABI, es una enorme oficina, es una gigantesca dependencia que lo que administra son bienes cuantiosos. Administra ahí desde como bien lo ha dicho el abogado Marco Rosa, desde bienes desde semovientas de 50,000 lempiras o de más precio, hasta aeronaves, embarcaciones, residencias, empresas, de manera pues que vive lo que necesita es una persona que conozca cabalidad. Que no se lleven ahí a allegados, a amigos y del presidente o de ministros o activistas políticos de repente, porque vamos a quedar en lo mismo. Se está hablando de administraciones anteriores y de repente pues podemos quedar en lo mismo, de simple y sencillamente de que no vayamos a echarle la culpa a las anteriores administraciones, sino que a trabajar. Yo creo que si el señor González tiene buenas intenciones, debe demostrarlas, de repente ponerse a trabajar como debe ser. Entiendo que, como se ha dicho y como lo ha destacado él y le han dicho, se está diciendo ahí, y que tiene buenas intenciones, pues ojalá que así sea. Debemos también comprender el carácter de esa entidad. La entidad se encarga de administrar simple y sencillamente y darle cumplimiento a las órdenes que dictan, o mejor dicho, lo que dictan un juzgado de privación de dominio. La Oficina de Bienes Incautados no tiene facultades como para ir a incautar, ¿verdad? A veces también yo creo que hay que moderar ciertas posturas, porque he escuchado en las nuevas administraciones que se les ha pedido opiniones en casos relevantes y tal vez se ha ido directamente a la propia dependencia, a la OABI, a decir, bueno, ¿cuánto va a proceder a la OABI a incautar? La OABI no incauta. Quien incauta, hace los incautamientos, es un órgano jurisdiccional. Quien lo ordena solo es el Ministerio Público. Y luego después quien ejecuta el incautamiento es un juzgado. Pero sí, en reiteradas ocasiones he visto que erróneamente las autoridades de esa dependencia han dado opiniones acerca de que si se va a hacer tal cosa. Deben limitarse nada más a que si le pasaron una cantidad de dinero o un determinado bien, bueno, pues simple y sencillamente a darle la debida custodia. Y lo otro muy importante, la oficina no solo debe ser para cuidar, hay que buscar la manera que una empresa que se incauta no se destruya esa empresa, sino que esa empresa se ponga a trabajar. Debe buscarse la manera. En la ley deben haber facultades ahí, si no las hay, buscar la manera de ver cómo se reglamentan. ¿Para qué? Para que bienes que son productivos puedan producir, y puedan producir, si es posible, ganancia, ¿verdad? De alguna otra manera. Y realmente pues hay que decirlo, en administraciones anteriores, y estamos hablando ya de décadas. Si la OABI existe desde, como bien lo dijeron mis antecesores que han estado ahí en el programa, inició primero como una dependencia del Ministerio Público. Luego después pasó a la égida del Poder Ejecutivo. Los directores, casi todos, han tenido problemas. Ojalá que el señor González le dé un giro diferente, pero mi recomendación obviamente es que en estas cuestiones, como bien ha dicho él, no debe ser dependencias cerradas, pero tampoco no deben ser tan abiertas como para poder decir esto es una oficina del pueblo, porque si no se van a confundir la gente y le van a llegar al señor González a pedirle las cosas ahí. Tampoco se trata de lo de que allá era una piñata de ciertos privilegiados, podría decirse, y ahora convertirlo en una piñata de otro, porque es algo del pueblo, ¿no? Debe entenderse que administra bienes, muchos de ellos que en principio son de propiedad privada, cuando no han sido todavía debidamente apropiados por el Estado mediante una sentencia pasada por autoridad de cosa juzgada,
se deben respetar esos bienes y cuidarlos a cabalidad. Ese sería mi comentario, estimada periodista. Sí, muchísimas gracias por la participación al abogado Félix Ávila. Y partiendo, abogado Zelaya, de que el Estado de Honduras ha sido incapaz, a través de esta oficina de bienes incautados, de poderlos administrar bien, ¿sería posible o se debería reformar la ley de privación de dominio? Es decir, no despojar totalmente de un bien a las personas, sino que también establecer medidas prohibitivas. Sí, es que nosotros hemos hecho las observaciones, no de ahora, mucho tiempo atrás, de que esta ley de privación de dominio sí debe ser objeto de revisión por parte de los congresistas. No se había hecho en el pasado, pienso yo que era una política de Estado, porque el problema es que todos los actores estaban enfilados a manejar la situación de tratar de llevar los más bienes posibles hacia la Oficina Administradora de Bienes Incautados, y estaban los tribunales y los fiscales y todos los que se involucran en este tipo de eventos cuando va a ser incautado, asegurado inmuebles, lógicamente ya tenían una predisposición para llegar a X o a Y familia o a determinada persona, independientemente de que él posiblemente pudiera justificar, si no en su totalidad, de forma parcial algunos bienes. Una vez que eran asegurados, lógicamente eran puestos a disposición de los OAVI, y ahí entraba ya el conflicto de intereses, porque ya una vez que pertenecen al Estado se tomaba posesión de ellos y la disposición de hacer lo que ellos consideraran oportuno. Un buen administrador de los OAVI básicamente es eso, como un buen padre de familia, administrar las cosas de forma correcta y tener un provecho, porque no solamente es que los reciba, sino que los administre, que los cuide, y si se puede producir con ellos, pues ni cosa mejor. El abogado Félix, que también le envío un saludo, y el abogado Raúl Suárez, que son mis amigos, nos hemos visto por mucho tiempo, por más de 20 años en los tribunales. Déjenme decirlo que ellos son conocedores también de esta problemática, porque estamos nosotros haciendo peticiones a diario y enfrentando este tipo de problemas. Pero el actual gobierno, creo yo, que tiene una visión distinta de lo que se manejó en el pasado, y tendríamos nosotros que enviar ese mensaje a través de estos foros, que lo único que hacemos es tratar de instruir al pueblo hondureño realmente cómo funcionan todos estos sistemas. Esta ley de privación de dominio, cuando se hizo, era aparentemente para atacar ese flagelo de la corrupción y el combate a la criminalidad organizada, para mermarle el poder que podían tener producto de las actividades ilícitas. Pero se hizo en una copia fiel. Le puedo decir que nosotros hemos tenido contacto con otros países, y para citar un ejemplo, Colombia, y esta ley tiene por no decir un 100%, tiene un 95%, o sea que solamente se le cambiaron algunos datos, pero es casi una fiel íntegra a la ley de Colombia. Y en Colombia también tuvieron una serie de problemas como lo estamos teniendo nosotros, y se presentaron unos recursos en aquel momento para que fueran analizados por la Suprema Corte de ese país, enfilados en que se reformara esta ley y que le diera ese derecho que tutela la misma Constitución de la República, como lo que es el debido proceso y la presunción de inocencia, y más allá el derecho a la propiedad privada, porque el problema que recae con esta ley es que no es ni aseguramiento ni incautación, sino que prácticamente es un apoderamiento de los bienes de las personas que, aun y cuando no han sido vencidas, pues no tienen disposición de ellos, y resulta oportuno estos foros y decirle a las personas que tienen esa capacidad, en este caso a los congresistas, que tomen esta información y la información que va a brindar el licenciado González, para que no se continúe haciendo este tipo de acciones en detrimento de los intereses de la sociedad hondureña, y lógicamente violando a todas luces normas y derechos y garantías que establece nuestra norma primaria, como es la Constitución de la República, y siendo esta, si bien es cierto, es una ley especial, pero jamás va a estar sobre la Constitución de la República, y es ahí donde nosotros hacemos el llamado a las autoridades para que inicien con las personas entendidas en la materia un proyecto de decreto encaminado a reformar. No estamos diciendo que desaparezca, sino que le dé garantía a la persona que por lo menos se va a defender en igualdad de condiciones, porque aquí desde que usted es asegurado, déjeme decirle que difícilmente va a lograr una sentencia absolutoria. En pocas ocasiones se ha logrado
sentencias y como muy bien lo decía mi colega y amigo, el abogado Raúl Suazo, hemos tenido experiencia. Fíjese que en un caso en particular una persona tuvo una relación con alguien que andaba involucrado en actos contrarios a la ley, para citar un ejemplo. Tuvieron 2 hijos. Él le compró la casa a ella desconocía la actividad del caballero. Tuvieron 2 hijos y ella vivía en la propiedad y estaba a nombre de los menores y fue incautada. Igual se la aseguraron y después hubo una sentencia y el producto de la sentencia pues fue despojada y los niños después no tuvieron un lugar donde tener un crecimiento adecuado, de estar en el seno de su madre, porque ya el padre pues ya estaba puesto a la disposición de las autoridades. Entonces todo este tipo de conflictos deben de buscarse los mecanismos dentro de la ley y el reglamento para que en salvaguarda de los intereses del menor, porque ¿qué es más importante? Que se asegure un bien y pase a la OAVI, o que se asegure de que ese bien le va a pertenecer a esos menores, porque no es culpa de ellos, en primer lugar, venir al mundo, y en segundo lugar, que el padre se dedicara a una actividad que posiblemente la madre desconocía. Entonces, todo ese tipo de situaciones están confusas, y esta ley pues no le permite a uno poder accesar. Inclusive han habido sentencias que ordenan que en juzgados de familia, que ordenan que se ponga a disposición ese bien a los menores, y la fiscalía pues hace caso omiso. Igual el juzgado de privación de dominio emite una sentencia donde hace el fallo que pasa a disposición de la oficina de bienes incautados para que ella pueda hacer lo que ellos consideren oportuno con estos bienes. Entonces, todas estas situaciones deben de ser analizadas producto de una reforma integral de esta ley, que tampoco estamos diciendo nuevamente de que se debe de eliminar, sino que se debe de mejorar en aras de que se le dé la garantía a las personas que están siendo sometidas a estos procesos especiales, que se va a defender de forma correcta y que una vez que acredite todos estos extremos, pues el juez tomará la decisión si accede o no a estas peticiones. Pero como está diseñada esta ley, difícilmente pueden usted lograr una sentencia favorable o una petición favorable a favor de una persona que está siendo objeto de privación de dominio. Claro que sí. Importante conocer, ¿a quién le rinde cuentas la OAVI? Al pueblo debería rendirle, pero desde el punto de vista administrativo nosotros rendimos cuenta al Ministerio de la Presidencia, en este caso al honorable señor ministro Rodolfo Pastor, y desde luego a la Presidenta de la República, ¿verdad? En todo caso. Pero principalmente hay una mora con el pueblo con relación a lo que es la OAVI, la anterior OAVI, y lo que debe ser la OAVI, la futura OAVI, que sin lugar a dudas todo esto que se ha dicho en forma negativa tiene que cambiar. ¿Necesita más personal? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Que no dudas. llegue a querer poner una tienda con los sí. objetos que se decomisan. Lo que el abogado mencionaba, de parte de las reformas de la ley, tiene que ver candados que no den lugar a eso, en todo caso, ¿verdad? Le diré que en una reunión con el honorable diputado, presidente del Congreso Nacional, el diputado Luis Redondo, hablábamos sobre estos temas. Él está muy interesado precisamente y me decía, bueno, ¿qué podemos hacer con la OAVI? Entonces yo le decía, señor presidente, creo que debemos humanizar la ley, que tiene que ver con lo que el abogado ha mencionado, ¿verdad? Y otras cosas. Entonces, que pienso que sí debería hacerse eso. Ok, humanizar la ley, pero antes, ahí voy con usted para una pregunta, pero antes también, ¿qué ha pasado con los bienes del expresidente Juan Orlando Hernández? Bueno, podemos decir, voy a mencionar algo, no sé, pero si nosotros relacionamos lo que sucedió con este operativo, es irrisorio si lo comparamos con otros que han existido, ¿verdad? Entonces, no sé si habrá más operativos, pero solo se puso a disposición de la oficina más o menos 20 bienes muebles e inmuebles, que tiene que ver con casa, farmacia, hotel, piscinas de aguas termales, lagunas de criadero de pescado, algunos semovientes y algunos productos financieros. Pero en razón, digamos, de lo que mediáticamente se decía, que tenía más de 200 bienes
y que se decía que era de las personas, una de las personas más ricas de Centroamérica, eso no se ha reflejado en lo que se ha puesto a disposición de la oficina. Él ha mencionado una palabra, humanizar la ley, y usted hablaba de que se les ha asegurado e incautado bienes, incluso aquellas personas que todavía no han sido vencidos en juicio. Aún todavía vamos más allá. Tampoco se le han sido devueltos a algunas familias bienes incautados que no han tenido procesos en el país. Es que el problema es que tenemos que aclarar al pueblo, porque también debemos de hablar con total apego a la ley. La ley especial contra el lavado de activos es una ley especial. El Código Penal es una ley distinta a lo que es la ley especial y la ley de privación definitiva de dominio es otra ley especial. Usted puede ser objeto de la ley de privación de dominio y no necesariamente tiene que estar el Ministerio Público acreditando de que estos bienes son ilícitos producto de una sentencia que le hayan vencido a usted en juicio, que anduvo o está adscrito a una estructura criminal nacional o transnacional y que producto de esa estructura usted adquirió estos bienes. Esta ley se diseñó de esa manera. Como le dije hace un instante, esta ley puede ser utilizada y no necesariamente requiere de que haya sido usted vencido en juicio, como estaba diseñado anteriormente, porque para eso existía el comiso. El comiso es una vez que usted es vencido en juicio, lógicamente pasan todos esos bienes que fueron objeto del juicio, valga la redundancia, a disposición del Estado. Y por eso se creó esta oficina administradora de bienes incautados, para que pudiera pasar a esta oficina y que esta oficina se encargara de administrarlo y lógicamente redistribuirlos a través de la política de Estado, que en su momento la creación de ella era poder utilizar estos recursos en el combate mismo de la criminalidad. Pero se desfiguró de manera tal que se hizo como una oficina privada en donde solamente se reseccionaban bienes y a través de órdenes directas se le entregaba a X o a Y personas o se le vendía a X o Y personas, ya sean vehículos, joyas o cualquier otro producto financiero, semovientes o lo que sea, se hacían las ventas sin seguir los procedimientos que manda la ley. Entonces es un total abuso, inclusive a la misma norma, a la creación de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, de su reglamento, y es por eso de que el licenciado ha establecido de que ha tenido a bien, dentro de esas atribuciones, hablar con su superior jerárquico, en este caso el secretario de Estado, en los despachos de la presidencia, para decirle de que debe de ser humanizada esta ley. Y cuando dice humanizada, le voy a citar un ejemplo. Hubo un policía adscrito a la Secretaría de Seguridad en la salida de Valle de Ángeles, en donde él dijo, se puso su uniforme, dijo, aquí no me sacan de mi casa porque esta casa yo la compré con Injupen y estuve pagando 20 años por ella. Aún y cuando estaba siendo acusado, él pagó su casa a través de Injupen, un préstamo de vivienda, y aquí mejor me sacan solo muerto. Y agarró sus armas, dijo, si quieren venirme a sacar, sáquenme. Y lo que resultó fue que la UABI después le rentaba la misma casa donde él vivía, después que la estuvo pagando 20 años. Eso es algo ilógico. Lo que debía haberse hecho en ese momento era asegurarlo, como se aseguró la propiedad de la ex primera dama y de las dos ex primeras damas que están viviendo en casas aseguradas. Desconozco si hay contrato de arrendamiento, eso lo tendrá que aclarar el licenciado González, si es que existe. Y una vez que sean vencidas, en el caso de que sean vencidas, entonces despojarla de la posesión. Pero usted puede seguir viviendo. Y eso es humanizar la ley y humanizar los procedimientos que se han venido haciendo anteriormente, porque eran procedimientos erróneos y lógicamente lesivos, inclusive hasta la misma dignidad de la persona, porque eran despojados, exhibidos, y quizás ellos no tenían ni conocimiento, porque ¿qué culpa tiene la esposa de X persona, o los sobrinos o los niños? No tienen ninguna culpa. Y están los procedimientos, solamente tenía que enviarse una nota al registro de la propiedad mercantil, en donde no se podía hacer ningún acto con esa, ni modo que fuera a sacar la propiedad y se la llevar a otro lado, porque es imposible, tal vez en otros países del primer mundo, pero en Honduras no contamos con esa tecnología de poder ir a sustraer una vivienda completa y pasarla a otro lugar. Entonces, me parece que era un abuso y, como le dije al inicio, era una política de Estado y todos los actores estaban enfilados bajo una sola dirección, que era apoderarse de bienes y de recursos para poder ser utilizados de la manera que ellos consideraban oportuno. Claro que sí.
Tenemos comunicación con el señor Hugo Maldonado, defensor de los derechos humanos y presidente del CODE. Tiene algunos apuntes que hacer al tema, por supuesto, que estamos tratando. Buenos días, Hugo Maldonado. Muchas gracias, licenciada. Un gusto saludarle. Mi aprecio y mi saludo al licenciado Carlos González, al doctorísimo, al abogado Marcos Zelaya. He estado escuchando detenidamente sobre lo que se está refiriendo del papel de la OADI en este nuevo gobierno y el papel de los juzgados de privación de dominio y sobre el papel que el Ministerio Público hace en cuanto a la situación de todos los bienes inmuebles que de una u otra forma pasan a la OADI. Y creo firmemente, mis amigos, yo no pongo en tela de duda en la nueva administración de Gonzalo González. Creo que usted es la única persona que ha dado la cara, así como usted esta mañana ahí con el abogado Zelaya. Los anteriores eran tan transitorios, tan de bajo perfil, que manejaban las cosas a su antojo. Y como le dijo el abogado Zelaya, hemos tenido pleno conocimiento que se han dado esta dualidad de cosas, por ejemplo, en el marco jurídico, que se le declara inocente en el tribunal competente, pero la OAG ya le ha vendido sus bienes inmuebles. En el juzgado de privación de dominio suceden otras cosas. Sin duda alguna, estoy totalmente de acuerdo con ustedes en el sentido que esa ley tiene que ser reformada. Tiene que ser reformada para garantizarle a la persona encausada que se le va a respetar que sus bienes, si le vencieran el juicio, aquí pareciera que tenemos dos códigos penales en el país. Uno, el Código Penal, y otro, bueno, la ley de lavado de activos y la ley de privación de dominio, estamos hablando de otro. Pero como ley secundaria tenemos el Código Penal en este país. Y la otra situación que el Estado debe ser garante de la propiedad. Ahora yo sé que usted, el Estado González, ha encontrado lo que ha enumerado, lo he escuchado en otras intervenciones, buscando bienes que no existen, buscando bienes que ya no están bajo la custodia, digamos, de la OADI o bajo la administración de la OADI. Hay bienes que han sido desaparecidos, hay bienes que han sido vendidos, como le dice el abogado Zelaya, no sin garantizarle absolutamente nada a la persona que está encausada y que no ha sido vencido el juicio todavía a nivel por el ilícito que se le ha incautado, se le ha privado de sus bienes inmuebles. Nosotros como CODE lamentamos, y debo decirlo, no es el caso suyo, el licenciado González, pero aquí no había ningún respeto, aquí hacían de los bienes de la OADI la fiesta pública, e inclusive llegaron a lavar dinero con los mismos bienes de la misma OADI, a través de la OADI. Políticos, prestanombres, y ahí hay un montón de situaciones que realmente ha pasado en el país y que políticos del antiguo gobierno andaban detrás de los bienes de una persona y se quedaban con esos bienes hasta amañadamente. Lamento, hemos conocido un caso concreto nosotros que tuvimos mucha participación en cuanto a la situación de ser deudores del debido proceso, por ejemplo. Y mire, uno de los últimos, le voy a decir, contenedores que por cierto se accidentó recientemente ahí en este sector donde está el peaje en Zambrano,
un día antes lo habían sacado de la OADI recientemente, este es un caso reciente, pero que se dice que lo habían vendido antes de que usted llegara a la OADI. ¿Cómo es posible que alguien que compre un objeto no lo va a retirar inmediatamente? Entonces creo que esas formas amañadas que hacía la anterior OADI debe de revisarse profundamente. Creo que el Ministerio Público debe de investigar a los exfuncionarios que hacían estas prácticas irregulares, ver quién tiene los bienes de aquellas personas que todavía andan buscando sus bienes y que ya hay una orden del tribunal que se le devuelvan los bienes y que no están bajo su custodia, licenciado González. Mire, es una situación bastante, esta situación de la OADI hay que humanizarla y hay que, la ley hay que saberle respetar los bienes inmuebles a las personas que aún no han sido vencidos en juicio. Si bien es cierto que existe una ley de lavado de activos, pero la ley de lavado de activos no es superior al Código Penal, por ejemplo. Y por ahí creo que el sistema de justicia en general se ha prestado para muchas situaciones irregulares al interior de los bienes de muchas personas que en este país han sido encausadas. Muy bien, era Hugo Maldonado, defensor de los derechos humanos y presidente del CODE. Su comentario ante estas serias denuncias o apuntes o afirmaciones que ha hecho el señor Hugo Maldonado. Sí, licenciada, él mencionó un caso concreto que, por cierto, esta semana precisamente me estaba dando cuenta de ese caso, que creo que fue el martes. Llegó un comprador de un furgón, fue en la subasta 22, una subasta bastante cuestionada, fue la última que se dio en enero de 2022, y donde el abogado menciona ventas directas que se dieron, tiene que ver con eso también. Y en este caso concreto que está mencionando Hugo, no se entregó el bien comprado, por 5 veces, él vive aquí en Tegucigalpa y tenía que desplazarse a San Pedro, donde había hecho la compra. No le entregaron el bien y la última vez, cuando llegó supuestamente a recibirlo, ya le habían sacado el motor y otras cosas, la computadora y todo. Entonces estaba pidiendo él que se le devolviera el dinero o en otro bien. Entonces lo que yo le dije a él, que me hiciera una solicitud relacionando los hechos para que la unidad jurídica se pronunciara al respecto de qué hacer en ese caso concreto y desde luego ver qué sucedió, ¿verdad? No, de ahí para allá no sabemos. Y ese es un caso concreto, pero hay otros que en su momento también se va a mencionar. Abogado. Sí, es que le dije al inicio, y el licenciado Gonzalo lo sabe, el pueblo hondureño, los colegas que han intervenido en el foro, de conocimiento público, cómo se manejaban los bienes, lamentablemente, a lo interno de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, y esas ventas directas son las que creo yo de que el Ministerio Público debe intervenir y hacer una revisión, y eso va a pasar por esa auditoría forense que está realizando el licenciado González como titular de esta dependencia, y la auditoría va a reflejar datos sumamente interesantes y el Ministerio Público debería estar presto a tomar esos datos y hacer las líneas de investigación que se requieran para deducir la responsabilidad que corresponda conforme a derecho, siempre garantizando los derechos que le asista a toda persona que esté investigada o imputada del debido proceso y la presunción de inocencia. Pero más allá de eso, por el interés de Honduras, el interés de la administración de doña Xiomara Castro y Zelaya, quien está transparentando todas sus acciones. Y para citar un ejemplo, el licenciado González creo yo que es el primer, si no me equivoco, administrador de la OADI que comparece de forma voluntaria a expresar cómo encontró la oficina y cómo él está diseñando toda una estrategia a través de un cuerpo técnico que ha conformado, que me parece oportuno, con diferentes actores de diferentes profesiones para que le puedan dar un diagnóstico certero realmente de cómo es que está la situación, cómo encontró, y una vez que él ya no esté en esa institución, pues cómo va a dejar la intervención del licenciado Maldonado
llama poderosamente la atención que está hablando de que posiblemente inclusive hasta se lavó activos a lo interno de la Oficina Administradora de Bienes Incautados. Son denuncias serias y él sabe por qué lo dice. Él es una persona informada y cuenta con muchos datos que quizás lo desconocemos a la mayor parte del pueblo hondureño. También eso de prestanombres, pues eso no lo dudamos de que muchas personas adquirían bienes enviando a otras personas que fueran postores. Lo interesante sería los montos para ver si esta persona tenía capacidad para ser postor y si podía comprar esos bienes. Y después de que los adquirió, ¿a quién se los traspasó? Eso tendrá que ser objeto de análisis por parte de las unidades especiales del Ministerio Público y por último refirió de políticos que estaban interesados en adquirir ciertos bienes. Y esto es cierto, y se lo puedo decir con certeza, con responsabilidad y con valentía. Hay empresas que fueron intervenidas porque una persona quizás les ofertó comprarla, no la quiso vender, entonces haciendo uso del poder que ostentaba en ese momento, fabricaron un caso, presentaron la solicitud y como el Ministerio Público es el único que tiene la acción penal pública y los jueces y magistrados y las demás personas que están interviniendo en esto, una vez que recepcionan la petición, ni siquiera hacen una revisión. Si siempre, es más, le voy a decir, el Ministerio Público lleva una USB con toda la información y solo transcriben prácticamente todo lo que dice el Ministerio Público y le ponen admítase, incautese y ya dan la lista de los bienes y ordenan al fiscal que está manejando la causa que vaya a determinado lugar. Ni siquiera se toman el tiempo de hacer una revisión, de ir a ver si esta bienes existen o no existen, si ha habido un traspaso, exactamente como se lo da a la Fiscalía, así mismo lo recepciona, lo digitaliza porque ni siquiera lo revisa y posteriormente pues pasa a la siguiente fase que es ordenar a través de los fiscales y de una orden judicial incautar los bienes o los productos mercantiles sin dejarle el derecho ni siquiera a la defensa a la persona que posiblemente tomó a bien hacer un cambio, un préstamo, una hipoteca o qué sé yo en ese proceso que se está haciendo esta investigación. Agradecer a todas las personas que se han conectado también a través de la pantalla de Canal 11, Radio Visión Honduras y por supuesto a todas aquellas personas que nos sintonizan en Chicago. Hemos tenido conocimiento que nos sintonizan en Chicago a través de www.canal11.hn en New York, en Miami, en New Orleans. Gracias a todos estos hondureños que están pendientes también del foro La Entrevista aquí en Canal 11. Las conclusiones para este día, muy importante conocer, debatir qué va a pasar. Hay manera de recuperar todo el desastre heredado en su nueva administración. Bueno, en términos, licenciada, de que hay bienes muebles e inmuebles que fueron puestos a disposición de la oficina y que de repente siguieron un curso de acción diferente a como está definido en los procedimientos y que afectó a hondureños, una vez que estos lograron probar de que no tenían causa lo que se le imputaba, entonces en ese sentido y volvieron a la OABI para recuperar sus bienes y no los encontraron, me parece que va a ser muy difícil, a menos de que ellos procedan conforme a lo que establece la ley en función de recuperar sus bienes, ¿verdad? Porque tiene que haber responsable y en ese caso en última instancia es el Estado de Honduras y como lo decía el abogado, habrán cantidad de demandas en esa parte, ¿verdad? Por un lado eso, por otro lado, sí nosotros vamos a tratar de relanzar la OABI en función de que ocupe un papel importante en el país de acuerdo a los recursos que ingresan y el manejo que se le dan. Digamos, hemos computado de que ha ingresado casi 200 empresas de diferente tipo. Pero de esas solo 58 están operando y la mayor parte de ellas van a la baja como tal. Entonces uno de los retos que tenemos es ver esas que están funcionando, ver cómo se levantan las que van a la baja y se mantienen de tal manera que puedan ocupar su papel. Y un aspecto importante con relación a la población que ha sido afectada, que hay mucha información que se ha perdido de los actos que se han dado allí y hacemos un llamado, aprovechamos la oportunidad para que aquella persona que
conoce de un acto concreto, nos lo informe con los documentos que él tenga a su disposición a fin de darle seguimiento y ver qué se logra con ese y hacer la denuncia correspondiente. En todo caso, estamos interesados en este aspecto. Como mencioné, nosotros llegamos ahí, no recibimos nada y poco a poco hemos ido levantando temas de interés y hasta lograrnos formar un cuerpo, idea qué es lo que vamos a hacer, y ahora con seguridad sabemos lo que vamos a hacer con la oficina y esperamos, digamos, para la semana de Morazánica convertir al zoológico de Joya Grande en un destino turístico para que la población retome esas visitas que se han dado a este zoológico, que es muy interesante. Entonces vamos a ver si hacemos una pequeña inversión en el zoológico para volverlo más atractivo y que la gente vaya a disfrutar además de sus viajes, se desvíe y llegue al zoológico y se desestrese. Claro que sí. Abogado. Bueno, en primer lugar dándole gracias a usted por permitirme expresar mis opiniones y formar opinión en el pueblo hondureño y compartir con el licenciado González, que considero yo que de buena fe le está acudiendo a este foro, informando los primeros hallazgos encontrados en lo que es la Oficina Administradora de Bienes Incautados, y él ha manifestado y se ha comprometido con el pueblo hondureño que le va a dar una nueva cara a esta oficina, la va a humanizar y va a tratar de dar respuesta a los reclamos que se hagan. De igual forma ha establecido que va a crear un portal de transparencia en cuanto a que se puedan presentar las denuncias, lógicamente sustentadas, no solo por presentarlas, y les dará el seguimiento correspondiente. La conclusión que nosotros podemos llevar aquí es que ha habido un total abuso por parte de los actores que han manejado este decreto 27/2010, que es contentivo en la ley de privación de dominio sobre bienes y productos de origen ilícito. O sea, que la misma palabra dice que vienen de productos ilícitos, pero si usted no le han acreditado de que es ilícito, entonces ¿cómo es que lo van a privar del dominio? Esas reformas deben de ser analizadas e introducidas por las personas que nos representan en el interno del Congreso de la República, los 128 diputados propietarios y los 128 diputados suplentes, elaborar un proyecto de decreto. Ya existen, me imagino yo, personas preparadas para que esta ley sea modificada y se humanice tal como lo refiere el licenciado González, en aras de que se le devuelva la institucionalidad a todo el Estado y más allá de eso a todas las personas que han involucrado esta ley de privación de dominio y que han lesionado su patrimonio. Inclusive más allá de eso han creado un cisma de que esta oficina simplemente servía como una oficina de la caja chica de la presidencia, le podemos llamar nosotros, no de otra manera, porque solo se hacían peticiones y como una varita mágica ya venían las respuestas. Deberán de investigarse todas estas ventas directas, todos estos abusos que hubieron por parte de los que fungieron como administradores, que se les haga una investigación y en caso de encontrar responsabilidad, pues que se haga, inclusive con los mismos fiscales del Ministerio Público, los mismos agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal que pudieron haber cometido ciertos abusos en el uso de esta norma establecida como una ley especial. Llamamos a las autoridades para que, producto de estas denuncias que se han hecho de forma pública, inicien líneas de investigación y se acerquen al licenciado González, una persona pues que hasta donde yo lo veo, nunca lo había visto, no lo conozco, pero aquí he tenido la oportunidad de conocerlo y él ha expresado sus opiniones y lo veo como una persona que es abierta y que quiere apostarle a eso, en primer lugar a la transparencia y que se hagan las cosas de la forma como lo manda la ley. Claro que sí. Podemos concluir, reformar la ley, humanizar la ley, para poderle lavar la cara a lo OAVI y que no sea lo que antes ha sido la piñata, la hacienda pública de funcionarios a base de excesos cometidos. Apertura de las nuevas autoridades, resanar estos abusos cometidos, porque todas esas familias que han sido afectadas, y aquí lo ha dicho el abogado Zelaya, tienen el derecho les asiste a hacer reclamos no solo en el país, demandas internacionales millonarias
porque demostraron sobradamente la procedencia legal de esos bienes que hoy no se encuentran, y no solo los bienes, archivos también extraviados. Parte también de la rendición de cuentas, no solo a su jefe, al pueblo hondureño, que está expectante, mejor dicho, a la expectativa de que las cosas se hagan de manera diferente, que no se sigan cometiendo abusos en contra de la familia hondureña, que pague el que tiene que pagar, pero que no se atropelle a todos aquellos que no tienen que ser atropellados. Gracias por haber estado Muchas con gracias, nosotros. licenciado. Gracias Pueblo a usted hondureño. también, así es, en su casa, por haber estado con nosotros. Que estén bien.